todas. Vamos a dar comienzo a esta conferencia. Para empezar, me gustaría enmarcar un poco esta actividad. Todos conocéis las actividades que se vienen desarrollando en el marco de Cartagena Piensa y en esta ocasión vinculado al Festival de Arte Emergente de Mucho Más Mayo, con este título tan atractivo y con esta propuesta tan desafiante e interesante en un contexto como el actual, que tiene que ver con ese título, ¿no? El rostro del otro, arte y hospitalidad. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores, a Cartagena Piensa, a Mucho Más Mayo, al Ayuntamiento de Cartagena por esta actividad, por estos espacios de pensamiento y reflexión en general, por todas las actividades que se vienen desarrollando desde hace ya tiempo en el marco de la Concejalía de Cultura de este ayuntamiento, ¿no? Que creo que es un gran trabajo el que estáis haciendo. Sin duda, ya no es la primera vez que lo digo, pero Cartagena se ha convertido en un referente en temática de la cultura, del pensamiento, la construcción del pensamiento, del arte y de la cultura, y digo construcción en un sentido concreto, ¿no? No solo lo que se está haciendo aquí, lo que se lleva haciendo en el marco de Cartagena Piensa, Mucho Más Mayo, tiene que ver con la difusión, la divulgación y la promoción de la cultura, sino que tiene que ver con la construcción común, digamos, ¿no? Con el trabajo común. Si algo caracteriza, yo creo, bueno, Cartagena Piensa desde sus orígenes y a este festival, es que todas las actividades que se están desarrollando tienen esa orientación, ¿no? De construcción común, de construcción colectiva, del saber, de la cultura. Y esto no es baladí y por eso me parece importante destacarlo, porque no todas las políticas y no todas las iniciativas en materia de cultura que se desarrollan tienen esta característica. Estamos muy acostumbrados a que desde las administraciones, o por ejemplo también desde las propias universidades, ¿no? Los centros de producción del saber, de gestión de la cultura, se desarrollan acciones de alguna manera desde arriba, ¿no? Pensando, concibiendo el público destinatario como meros receptores de las actividades. En este caso creo que es justamente todo lo contrario. Está la comunidad presente, se puede ver aquí en el programa todos los logos que hay, no simplemente, hay mucho trabajo detrás de estos logos, mucha gente implicada, no solo de la administración del ayuntamiento, de organizaciones no gubernamentales, de empresas privadas, universidades, mucha gente que han convocado para trabajar por lo común, ¿no? Y promover la cultura, el arte y el pensamiento. Y eso creo que es un motivo primero de agradecimiento al ayuntamiento por estas iniciativas, y también que da lugar a que reciba nuestra felicitación y nuestra enhorabuena, ¿no? Como figura en la presentación del festival, este es un festival, digamos, el arte es un poderoso instrumento para cuestionar los discursos hegemónicos y de construir las representaciones dominantes, y también para imaginar otro mundo posible, ¿no? Esto lo dice en la página, en la presentación del festival de este año, ¿no? Y en este camino de reconstruir representaciones, de pensar los discursos hegemónicos, qué mejor que poder contar aquí, otra vez en Cartagena, con la presencia del profesor Javier de Lucas. No me voy a detener mucho en el extensísimo currículum, voy a mencionar brevemente un breve resumen, digamos, de su trayectoria. El profesor Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, es el promotor y primer director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de dicha universidad, que me acaba de comentar que ha tenido que dejar esa dirección recientemente porque ha sido elegido senador en las últimas elecciones por Valencia. Dirige desde la década de los 90 el Grupo de Estudios sobre Ciudadanía, Inmigración, Multiculturalidad y Minorías de la Universidad de Valencia. Fue director del Colegio de España en el año 2005 y 2012 y presidente de SEAD. Sus trabajos de investigación, sus publicaciones lo han llevado a ser un reconocido intelectual, investigador, académico de referencia en España, y sobre todo, fundamentalmente para todos los que trabajamos en temáticas vinculadas a las migraciones, la multiculturalidad
pluralidad, la xenofobia, los derechos humanos. Nadie que esté interesado en cualquiera de estas temáticas puede dejar de leer los trabajos de Javier de Lucas, porque de alguna manera podríamos decir que forman parte ya del canon del campo académico de los estudios migratorios en España, ¿no? Cuenta además con numerosos galardones, entre ellos la distinción de la Generalitat Valenciana por la defensa de los derechos y las libertades constitucionales, otorgada en 2016. Su producción, como mencionaba, es abundante. Desde fines de los 90 viene publicando sobre diversos temas, fronteras, sobre Europa, sobre la diversidad, las migraciones. Voy a destacar algunas obras, ¿no? Europa, convivir en la diferencia, en 1992. Puertas que se cierran, Europa como fortaleza, 1996. Un proyecto para la pedagogía de la tolerancia, también en la década de fines de los 90. Inmigrantes, ¿cómo los tenemos? Los derechos de los inmigrantes, en 2003. Europa, derechos, culturas, 2005. Y más recientemente el Mediterráneo, el naufragio de Europa, en 2016. Quisiera ir más allá de toda esta producción y destacar también algunas aportaciones que desde mi punto de vista como alumna y lectora habitual de sus obras puedo destacar del profesor de Lucas, ¿no? Y que tienen que ver tanto con sus aportaciones teóricas, analíticas y políticas, ¿no? Además de la lucidez de su obra, me gustaría destacar su capacidad en todos estos años para poner sobre la mesa los ejes que de alguna manera debían debatirse, las temáticas que era necesario pensar. Nos empezó, como comentaba antes, hablando de la Europa como fortaleza ya en la década de los 90, ¿no? Sobre la diversidad de nuestras sociedades, mucho antes que la moda de la interculturalidad llegase a España, ¿no? Y que se convirtiese en retórica de inclusión. Nos habló de los derechos políticos de los migrantes, del hecho de no poder pensar la integración sin tener en cuenta la inclusión política como un elemento clave de una sociedad inclusiva. Nos llamó la atención también sobre la violación de los derechos humanos que se están cometiendo bajo las políticas migratorias actuales, la violación del derecho de asilo. Nos puso en cuestión también la llamada crítica de refugiados, la crisis de refugiados, ¿no? La mal llamada crisis de refugiados, haciéndonos ver cómo lo que realmente estaba en crisis era el proyecto europeo y la Europa de los derechos, ¿no? Un investigador, como digo, y un profesor excepcional que combina lo que entiendo debe ser, desde mi punto de vista, los objetivos de todo académico, universitario, intelectual, ¿no? Y todo aquel que pretende construir y crear universidad, que es para mí que su saber, que sus conocimientos trasciendan los campos universitarios y lleguen a un público más amplio. Eso que hoy se llama en el ámbito universitario transferencia, que no tiene que ver solo con las patentes, como el Ministerio pretende medirlo, sino también con ese conocimiento sobre lo social que nos ayuda a transformar cosas, que nos ayuda a transformar la realidad. Su trayectoria se resumiría bien desde mi punto de vista en ese constante de escribir, analizar, comprender y denunciar. Y muy importante denunciar. Su voz ha estado siempre presente en todos los debates, en los foros donde es importante llamar la atención sobre lo que está pasando. Le agradezco mucho por eso, que esté hoy aquí, que me consta que ha sido difícil poder tenerlo entre nosotros, pero es sin duda fundamental escuchar su perspectiva en un contexto que se nos presenta muy complejo, cuando estamos viviendo tiempos, como ya también los calificaba él en su momento, ¿no? Tiempos de guerra contra la inmigración, una guerra que se materializa en ese estado de excepción permanente en el cual vivimos, ¿no? Donde las políticas de control migratorio que se están desarrollando ponen en cuestión permanentemente, ¿no? Los límites del derecho, como señalara Javier de Lucas, ¿no? El derecho de migración convierte en regla la excepción, contraviniendo así principios básicos del Estado de Derecho. Acciones que estamos viendo permanentemente que bordean la legalidad o que la violan directamente, que se llevan a cabo cotidianamente bajo un marco discursivo construido en base al miedo al otro, en base a la defensa de la soberanía, y a través de las cuales se suspenden derechos, se infringen normas internacionales que todos los estados están de alguna manera obligados a respetar,
se viola el derecho de asilo, el derecho humanitario e incluso los propios acuerdos que los Estados a través de la Unión Europea a los que se comprometen, ¿no? Por ejemplo, entre otros, el acuerdo de reasentamiento, reubicación y retorno. Actualmente, pues, los hechos más moralmente reprobables que violan manifiestamente los derechos humanos se llevan a cabo, se legitiman a partir del discurso de la seguridad, del mantenimiento del orden, el control de la inmigración, ¿no? Esta excepcionalidad opera, como también nos ha venido contando Javier de Lucas en sus obras, a través de múltiples mecanismos: los centros de internamiento de extranjeros, las devoluciones en caliente, los campos de refugiados, los espacios donde permanentemente se están violando derechos. Y en un contexto, y esto ya para terminar, en el que podríamos pensar que estamos en un contexto de necropolítica, pues las políticas que se están desarrollando en materia migratoria encajan con esta idea de necropolítica del teórico camerunés Membe, ¿no? De alguna manera este autor parte de la idea de biopolítica, del concepto de vía política de Foucault, pero lo articula en lo que implica el hacer morir, la política de la muerte. Creo que estamos en algunos artículos, esta línea también la sostiene, bueno, ha sostenido y defendido Javier de Lucas, en un tiempo en que las políticas de hacer morir o dejar morir son habituales, ¿no? El hacer morir no es tan frecuente, pero bueno, podemos ver algunos ejemplos, lo que significó el Tarajal, ¿no? Y el dejar morir lo vemos todos los días, ¿no? El no socorro, no rescate, el bloqueo de los barcos de ayuda humanitaria, la criminalización de la solidaridad en general, pues nos muestra que estamos en un contexto, por tanto, complejo, difícil, en un tiempo para pensar radicalmente, que es necesario, entendiendo por radicalmente pensar desde la raíz, ¿no? La cuestión del asilo, el refugio y la frontera. Como señalaba un sociólogo francés que me gusta mucho, Robert Castel, en su obra Pensar y resistir, pensar es impugnar globalmente y sin concesiones la organización de la sociedad. Pensar es resistir. Muchas gracias, Javier, por estar hoy aquí, por ayudarnos a pensar y por ayudarnos a resistir. Bien. Buenas tardes a todos. Me va a resultar muy difícil no defraudar las expectativas de semejante presentación, ¿no? Porque está claro que Natalia me tiene mucho afecto, como el que le tengo yo a ella, y ha pintado unas características en las que me resisto a reconocerme, pero bueno, trataré de no dejar mal a los amigos que han tenido la deferencia de invitarme. La verdad es que no podía faltar a esta invitación. Son muchos elementos que me empujaban a venir, el 10º aniversario entre otros, pero sobre todo los que cuentan más para mí pues son los elementos personales, es decir, entre los organizadores tengo estupendos amigos, gente a la que quiero y admiro mucho, y empiezo por la propia Natalia, por Jason, por el equipo en el que trabajan y están haciendo un trabajo espléndido, no solo un trabajo teórico, sino un trabajo de campo, con un compromiso que admiro y que respeto. Y por supuesto a quienes están detrás del alma del proyecto. Perdonarán que me refiera solo a Patricio, pero tendría que mencionar a mucha más gente, ¿no? Eso en definitiva es lo que nos importa y con lo que uno se queda al final, ¿no? Con las personas que le ayudan a uno a
a pensar, decía Natalia, a resistir, a caminar, en el fondo, a aprender, ¿no? Y por tanto no podía dejar, además tenía un aliciente añadido, que es que está aquí Amada Perales, que es una persona que quiero mucho y con la que trabajamos muy bien, que forma parte de una manera absolutamente desinteresada de la comunidad de investigadores de nuestro instituto, que está realizando lo que esperamos que sea una magnífica tesis doctoral, con tranquilidad, sin prisas por burocracias, sino yendo a los asuntos, y que hizo una contribución extraordinaria hace unos meses a un acontecimiento en el que pusimos todo el corazón y la cabeza, un congreso internacional con motivo del 70 aniversario de la declaración, y que salió gracias al entusiasmo, al buen hacer y a la capacidad de trabajo de personal como ella, de manera que cómo no venir aquí. Otra cosa es cómo hacer para no defraudar, ¿no? Yo me gustaría tratar de explicar cuál es el propósito de mi intervención, en la que no creo que les descubra nada, porque los asuntos que voy a tratar en la clave de lo que es el hilo rojo de esta edición de Cartagena Piensa y del festival, que es el rostro del otro y la hospitalidad, realmente no puedo descubrir nada que no se haya dicho. Lo que voy a hacer es un repaso en clave filosófica. Yo soy profesor de filosofía, que es una cosa distinta a ser filósofo, aunque hay mucha gente que utiliza lo de filósofo. Yo conozco profesores de filosofía y muy pocos filósofos. Van a tener ustedes a uno de los que considero filósofos, a Manuel Cruz, que es una persona extraordinaria y con la que voy a compartir, si es que esto sigue para adelante, esta 13ª legislatura, cosa que no se sabe muy bien, compartiré la bancada en el Senado, ¿no? Y bueno, en el festival hay otras personas a las que aprecio. Por no hacerlo más largo, no las recordaré. Decía, soy profesor de filosofía del derecho, ¿no? Y lo que voy a tratar de hacer es recordar algunos elementos de la, no sé si es demasiado pretencioso llamarlo así, de la dialéctica entre hospitalidad y barbarie, que es un poco un escenario de la vieja dialéctica entre civilización y barbarie, que como sabemos todos está llena de trampas, porque la autopresentación de la civilización en muchos casos es más que cuestionable. Es decir, si quienes nos llamamos civilizados y nos permitimos decir que los otros son los bárbaros, tendríamos que dar buenas razones para eso, y la historia nos muestra que en muchos casos quienes han tenido el poder en todos los sentidos, no solo el poder político o económico, sino también el poder narrativo, de decir, de dejarnos el canon de aquí la civilización, acá la barbarie, en realidad podrían ser vistos al revés, ¿no? Para eso me voy a servir, quizá no tanto de testimonios filosóficos, que por otra parte pienso que son conocidos por todos. Voy a echar mano de bastante de la literatura y un poco también del cine, si puedo, ¿no? A ver si consigo dejarles alguna incitación, no a leer cosas nuevas, porque supongo que todo lo que voy a mencionar lo conocen ustedes, pero sí a releer, ¿no? Decía, pues esto lo leí, no lo leí en esta clave, y a lo mejor podría ser interesante desde el punto de vista de la tesis, que en el fondo es la que nos interesa. ¿Cuál es la importancia de la hospitalidad? O sea, ¿es importante esto de la hospitalidad? ¿O la hospitalidad es una invitación, me desagrada mucho ese término, pero no puedo no utilizarlo, una invitación buenista, ¿no?
que es también una manera de descalificar hoy corriente, ¿no? Decir, no, esto de los derechos humanos y la universalidad de los derechos y todo esto es propio de gente que reúne dos características, a veces las dos, otras veces al menos solo una de ellas, que son una ingenuidad por una parte ante el mundo y ante la vida, que se pueden pagar porque la mayor parte de ellos pues, son gente que se gana la vida y no tiene las preocupaciones de la gente que tiene que luchar por la vida, es decir, los occidentales acomodados, y también irresponsables, porque claro, dicen lo que les da la gana porque nadie les exige que hagan cosas, ¿no? Y es muy fácil quejarse y decir que todo está mal y que hay que comportarse de esta otra manera, los derechos y tal, cuando en realidad no hay para todos, y lo que procede en definitiva es reconocer la pertinencia del lema que no inventó Trump, pero que Trump ha propagado bien, oportunamente, en un contexto en el que ha sabido hacerlo, él y sus asesores. El peor error es tomarle como un tonto. Él puede ser extravagante, pero el programa es un programa bien pensado, que es el nosotros primero, America First, que es el primer mensaje en el discurso presidencial, de esos que quedan, ¿no? De cada discurso presidencial queda algo y lo que queda es eso, ¿no? Que repitió varias veces y que en definitiva es el lema al que nos enfrentamos hoy, y en cierta medida, no voy a hacer propaganda electoral naturalmente en un acto como este, pero que en cierta medida es el asunto que se dirime, uno de los asuntos que se dirimen en estas elecciones europeas, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Hacia un nosotros primero, que no es nosotros los europeos, sino nosotros, es decir, los españoles o los austríacos o los italianos o los del Reino Unido, quien sea, o tenemos delante la perspectiva del otro. Aclararé que en mi opinión, en mi opinión, lo diré mejor, que el uso que yo doy, que propongo dar a la noción de hospitalidad, no es un uso, perdonen el anglicismo, soft, ¿no? No voy a hablar de la hospitalidad en el sentido blando, y no la voy a asimilar a una noción también blanda y errónea de caridad. Se habla muy mal de caridad. La caridad es una cosa muy seria, si uno se la toma en serio, porque no es la limosna. La caridad es un mandato, que es una de las formas en las que el pensamiento occidental, en este caso a través del judaísmo reformulado ampliamente por el mensaje de Cristo, es el descubrir que por encima del amor a uno mismo está el amor al otro, y que sin ese amor al otro uno no se constituye, ¿no? Que eso está también, que haya leído el diálogo de actividades de Platón, pues está ahí, ¿no? Y es una constante del pensamiento, digo, de raíz judío-cristiana, pasada por una parte de la tradición filosófica que desembocará en el humanismo y en la Ilustración, y que nos pide, ante todo, reconocer el rostro del otro. Mencionaré a un filósofo que ustedes conocen y con eso me excusan de mayor argumentación, Emmanuel Levinas, ¿no? Probablemente para mí es quien mejor ha tratado la dimensión del rostro del otro, por ir al lema de estos encuentros, ¿no? El rostro del otro. El rostro del otro, que no es mi proyección, sino mi capacidad de escuchar y ver al otro y reconocer en él lo que hay común conmigo, desde la convicción de que estamos ante uno distinto de mí, ¿no? Claro, lo contrario de eso es
la pretensión de que el otro solo debe ser reconocido en la medida en que reproduzca lo que yo significo. Para quienes sostienen esa tesis, y seguramente nada mejor que la literatura lo ha explicado, el otro vale en la medida en que se mimetiza conmigo, en la medida en que es como yo o procura ser como yo. Pero si insiste en ser él, entonces mi respuesta es la respuesta de la dominación o de la exclusión. Si insiste en ser él, me está negando a mí, está negando que yo soy el que crea el canon, el que da sentido a la realidad, porque afirma que hay otra realidad. Perdonen que lo explique tan banalmente y tan a la ligera todo lo que es una reflexión filosófica que culmina en la filosofía del reconocimiento, que está en Aristóteles, está en Hegel y que para mí ha reformulado sobre todo un filósofo canadiense que algunos de ustedes conocen, Charles Taylor, y que ha inspirado las modernas teorías de reconocimiento, ¿no? En el fondo, si uno recurre a la literatura, desde Grecia, pasando por los clásicos universales hasta los más recientes, encontramos esos escenarios contrapuestos en textos que incluso no sabemos de memoria, aunque no reparemos en ellos, ¿no? Por no ser pesado, les recordaré dos figuras de los dramas shakespearianos que evocan eso y que evocan la imposibilidad de la hospitalidad en la medida en que yo no reconozco al otro como alguien frente al cual yo tengo un deber. Y ahora diré, si me dejan que lo deje un poco en suspenso unos minutos, ¿qué deber? ¿En qué consiste el deber de la hospitalidad? Que en el fondo es el argumento al que se dirige mi intervención. Porque el deber de la hospitalidad para mí, insisto, no es simplemente el consejo de la cortesía. El deber de la hospitalidad es extraordinariamente exigente y, en mi opinión, tiene que ver con el núcleo de la actitud ética que trata de preservar el derecho. Por eso a mí me parece que quienes han sostenido, quizá el que mejor Kant, que la hospitalidad está en el núcleo del derecho común, que sería a su vez el derecho cosmopolita, se refieren a eso, a que el deber que supone la hospitalidad, y que seguro que ustedes lo saben, pero llevo la trampa retórica de no desvelarlo todavía, es decir, que lo diré dentro de unos minutos, va al nervio, al hueso, si lo prefieren, del derecho. Pero les decía dos figuras shakespearianas sobre esa relación con el otro en la que falla una presunta hospitalidad realizada. Y seguro que lo conocen ustedes y se acuerdan de ello, aunque habitualmente se habla de esas dos figuras en una clave distinta de la hospitalidad. Me refiero en primer lugar al Otelo de Shakespeare, claro está, y en segundo lugar al Shylock del Mercader de Venecia, ¿no? El primero lo hemos leído todos como en clave de los celos, ¿verdad? No lo hemos leído en clave de hospitalidad, y al segundo tampoco, lo hemos leído en clave de la avaricia, del intento de llevar hasta el máximo la idea del sumum jus, summa injuria, exigir el derecho hasta causar un daño en nombre del derecho, ¿no? Que es lo que pretende Shylock cuando quiere extraer una libra de carne próxima al corazón porque no le han pagado la deuda a su deudor, ¿no? Pero tanto uno como el otro pueden ser vistos en clave del fracaso de la hospitalidad, porque Otelo en realidad no es otra cosa más que un extranjero
en eso existía una versión teatral maravillosa de Luis García Montero de hace unos 15 años, del Otelo, insistía en esto más que en el drama del Otelo, de una persona, un extranjero, que ha sido acogido en la República Veneciana no porque sí, sino porque es un extraordinario general. Y entonces, como es un extraordinario general que le da victorias a Venecia, que la beneficia, pues lo ha reconocido como suyo. Y el problema es que Otelo se lo ha creído. Se ha creído que es un veneciano. Y entonces ha traspasado ese límite que vosotros habéis explicado, los que conocéis bien la antropología y la sociología, que es uno de los tabús en la relación con el otro, que es el matrimonio fuera del nosotros. Otelo se ha casado con Desdémona, que es una veneciana, y el drama de los celos no es tanto o no es solo por el amor despechado ya respecto a Desdémona, sino por la incredulidad de que una veneciana pueda estar desposada con uno que en el fondo es un mercenario, un tipo al que yo he contratado pero que no reconozco como veneciano. Y claro, el error de Otelo está pensar que se ha cumplido la hospitalidad en el sentido amplio y no en el sentido meramente instrumental. A mí me vales de momento porque me vales para ganar guerras, pero ojo con lo que tú haces si te sales de tu lugar. Tu lugar es ganar guerras, tu lugar no es estar aquí como un veneciano. Y si lo piensan, la figura de Shylock es la misma, ¿no? Shylock, que tiene ese discurso que algunos han tomado como precedente, el discurso de Natán el Sabio, otra figura de la que no hablaré, de Lessing, ¿no? Del discurso universalista, ¿no? Es decir, el discurso de Shylock, recuerden, ante Porcia disfrazada de juez, es: yo soy como vosotros, aunque sea judío, aunque sea viejo, aunque sea un usurero, aunque sea todo esto, soy como vosotros porque... Y Shylock acude a lo biológico, ¿no? Si me pinchan sangro, si me hacen daño lloro, es decir, soy como vosotros, ¿no? Reconoceos en mí, superando la diferencia, ¿no? Pero Shylock, en el fondo, a diferencia de Otelo, no es un ingenuo. Él sabe desde el principio que la hospitalidad que él recibe no es la hospitalidad del reconocimiento del otro, es una hospitalidad a regañadientes, ¿no? Lo tienen que admitir porque sin él no funciona la economía de la ciudad, no funcionan los negocios, no funciona, digamos, la prosperidad, pero detrás hay un enorme déficit de reconocimiento. Es decir, en uno y otro caso, ¿qué es lo que vemos? En uno y otro caso vemos un elemento que, en mi opinión, desvirtúa la noción fuerte de hospitalidad y la convierte en algo, digamos, soft, como decía antes, débil, poco sólido, porque es meramente instrumental. Yo te reconozco no porque vea en ti a alguien como yo, sino porque necesito que tú cumples una función. Pero en el momento en que tú te pases, te salgas de esa función y quieras ocupar un lugar igual, hasta ahí va a llegar mi capacidad de reconocimiento, ¿no? Y en el momento en que pasa eso, pues pasa la reacción que encontramos en otro texto. En este caso no es solo literario, es fundador del pensamiento político moderno, que es el Robinson de Daniel Defoe, que no es solo un cuento, ¿no? El Robinson escenifica exactamente el límite del reconocimiento del que tiene la capacidad de crear el mundo a través del atributo que Dios le dio
a su primer padre, que es Adán, de dar nombre a las cosas. Es el primer instrumento de apropiación, ¿no? Yo te nombro, yo digo lo que tú eres, ¿no? Entonces Robinson, cuando llega viernes, a que llama viernes, por supuesto no puede considerarle como un igual. Entonces ante ese otro solo hay dos opciones: o es un enemigo o se convierte en un esclavo. Es decir, de nuevo, o es un instrumento para mí o realmente me niega y por tanto yo no puedo reconocerle. Estará ahí el límite de mi reconocimiento. Eso nos podríamos seguir con otros ejemplos, pero tampoco quiero abusar de su paciencia. Solo dejaré mencionados los dos, por si alguno de ustedes quiere releer esas dos obras en esta clave, los dos que para mí son probablemente los mejores en la literatura, el mejor sin ningún género de dudas para mí, lo sabe Natalia, que me ha oído 1000 veces hablar de esto. El mejor para mí son Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, ¿no? Que solemos leer como un cuento, ¿no? Y sin embargo es una extraordinaria reflexión sobre el orden social y político, y en el fondo sobre esto sobre lo que pretendo conversar con ustedes hoy, es decir, cuáles son los fundamentos del reconocimiento del otro como otro, ¿no? Y Gulliver, que es el personaje de Swift, que es el emblema del hombre universal, primero porque es hombre, no mujer. Segundo, es inglés, estamos en el siglo XVIII, ¿no? Tercero, es científico, es médico, ¿no? Estamos en el comienzo de una revolución en el pensamiento, ¿no? En la visión del mundo, de la vida. Y, en último lugar, es capitán de barco, no se puede ser más. Y en Cartagena eso lo saben todos, ¿no? No se puede ser más, es Master and Commander del universo, ¿no? Y entonces, como tal, pues hace lo que todos los que han emprendido ese tipo de viaje, que es distinto del viaje de Ulises, y a eso me referiré al terminar, hacen, que es ir por el universo conocido explicando que el universo tiene que ser como él dice que es, ¿no? Y viendo todo lo que hay en la medida en que es distinto como anecdótico o peligroso en la medida en que no se asimila a lo que es uno mismo, ¿no? Y los viajes de Gulliver son un recorrido por diferentes manifestaciones de la otredad, de ser otro, que van desde lo anecdótico a lo radicalmente brutal, como sabe muy bien Amada, ¿no? Porque los primeros viajes, ¿se acuerdan ustedes, no? El viaje a Lilliput, ¿no? En Lilliput la gente es igual que en Inglaterra, solo que más pequeña. Es una proporción inversa, ¿no? Es tan igual que cuando el rey se encuentra ante un problema, la llegada del hombre montaña, Gulliver hace lo que hacen en Inglaterra y en todos los reinos conocidos, y todavía hacemos hoy en reinos y repúblicas, que nombran una comisión. A ver qué pasa con esto, pues nombramos una comisión que nos explique a ver qué es esto del hombre montaña y por qué ha aparecido aquí y de qué va esto, ¿no? Una comisión que, esta es una invitación a la relectura, pues si ustedes no lo recuerdan, que es tan perfeccionista que llega a descubrir quién es el dios del hombre montaña. Pero eso lo dejo para que lo lean ustedes, o si quieren ustedes luego en el coloquio, si hay, pues hablamos de eso, ¿no? Bueno, resumo porque yo me pierdo en los viajes de Gulliver, siempre me gustan mucho y me pierdo, ¿no? Va de los pequeños a los grandes, ¿no? Lilliput a un reino de gigantes, pasando por un reino que vive en el aire, que no está en la tierra, por otro en el que los locos son los que tienen la razón, y al final de todos esos viajes, ¿dónde acaba? En el escenario más radical e impensable de la existencia del otro, en el reino de los Winds,
Es un reino donde los caballos son los seres racionales, son los que tienen las características de la humanidad, lo que tiene las características de la razón, la piedad, la paz, la convivencia, frente a los que tienen apariencia humana, con quienes confunden por eso a Gulliver, a los que Swift, que era un genio del lenguaje del inglés, acuña un término que seguimos utilizando hoy, es Yahoo. Yahoo, que lo utilizamos nosotros, es el nombre con el que se designa a esos seres que tienen la apariencia humana y que están dominados por todos los vicios, la violencia, la crueldad, la envidia, etc., ¿no? Ya saben ustedes que ese viaje Gulliver nunca se recuperó y, aunque volvió a Inglaterra como siempre, de vez en cuando abandonaba a su mujer, a sus hijos y a sus amigos y se iba a los establos para recuperar junto a los caballos la humanidad, porque la verdadera humanidad estaba en los caballos, ¿no? De manera que la ruptura de ese otro, que es el especeísmo, por eso lo de Amara, que trabaja en derechos de los animales, ¿no? es la ruptura más brutal, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde llega la humanidad? ¿Dónde llega la civilización, ¿no? Y el otro texto que les decía, hay muchos otros, podríamos hablar de Alicia detrás del espejo, que tiene elementos muy interesantes de eso, ¿no? Pero solo les voy a dejar indicado. El otro es un texto de ciencia ficción, que es de un extraordinario escritor de ciencia ficción, Philip Dick, que fue llevado al cine, tuvo suerte con ese relato, Dick, lo llevó Ridley Scott al cine, se llama Blade Runner, y es un texto en el que los otros son unos seres sintéticos de carbono y de silicio, son cyborg, lo llama Dick réplicas en la película Replicantes, y la pregunta que les persigue es ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué yo tengo que morir antes? ¿Y por qué, si yo soy como tú o incluso superior a ti en las capacidades aparentemente humanas, la razón, la memoria, etcétera, sin embargo yo no tengo reconocido la igualdad, soy un mero instrumento, tú no me reconoces como igual a ti, como un ser humano, ¿no? Bueno, ahí en Blade Runner, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, hay una reflexión también sobre ese otro límite de reconocimiento ante el que estamos a punto, o quizá ya estamos, sobre el que estamos a punto de preguntarnos, ¿no? Estamos hablando de derechos laborales, de esas inteligencias artificiales, y estamos hablando de qué reconocimiento darle a eso. Y ahora sí, ahora ya recupero para terminar la clave de hospitalidad que les había ocultado, aunque sé que ustedes la conocen, era solo un truco barato, retórico. Para mí la clave de la hospitalidad la da Homero en el canto 9 de la Odisea. En el canto 9 de la Odisea aparece el haz y el envés del fundamento de la hospitalidad, primero en la relación entre Polifemo y Ulises, y luego en la consecuencia que saca Ulises y que leeré como expresión del principio de hospitalidad, como línea roja entre barbarie y civilización, para concluir que, frente a lo que nosotros decimos, y Natalia ha tenido la amabilidad de recordarlo, escribí un libro en 2015 hablando de eso, somos nosotros los que estamos actuando como bárbaros al no cumplir con el deber básico de hospitalidad. Recuerden, ¿no? Ulises, que ha sido castigado por una errancia, un viaje sin volver a la patria, ¿no? Desembarca con sus compañeros en una isla que él no
reconoce, pero que es la isla de los cíclopes, y donde está Polifemo, que lo que quiere es comérselos uno detrás de otro, ¿no? Y entonces Polifemo es provocado por Ulises, ahí la astucia de Ulises, para decirle quién es Ulises, ¿no? Y la respuesta de Ulises es la clave, en el primer momento, la clave de la forma de pensar la hospitalidad. Me parece que es la clave en el sentido artero, astuto, ¿no? Ahora enseguida vuelvo sobre eso. Ulises le dice, mi nombre es Outis, que en griego quiere decir nadie. Mi nombre es nadie, ¿no? Y recuerdan ustedes la broma, ¿no? Como es nadie, cuando Ulises consigue cegar el ojo de Polifemo y Polifemo llama en su ayuda al resto de los cíclopes le preguntan ¿quién te ha hecho eso? Y él dice, nadie. Entonces los cíclopes le dicen, pues si no te lo ha hecho nadie, entonces ¿qué quiere decir, no? A ver, nadie, ¿no? Es decir, Ulises adopta la trampa de la invisibilidad para existir en un contexto de ausencia total de hospitalidad. El cíclope Polifemo no respeta la hospitalidad, no respeta el deber sagrado, que es un deber religioso, como buena parte de los deberes. En la evolución de las normas sociales, al principio religión, moral y derecho están mezcladas, ¿no? Y las normas tienen un origen entre religioso y mítico, y empiezan a construirse como normas morales a través del discurso de quienes monopolizan el discurso religioso, es decir, de los sacerdotes, que crean unos usos amparados en lo sagrado, pero que son el origen de la moralidad, hasta que llega el derecho. El derecho independiza el cumplimiento y el fundamento de esas normas de su origen religioso o no, ¿no? En principio el deber de hospitalidad es un deber religioso, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿en qué consiste ese deber inicialmente en Grecia? El deber consiste en ver al xenos, que es el término para el extranjero, como recuerdan ustedes, xenofobia sabemos que significa el odio, el miedo y el odio son dos características no identificables al extranjero en el sentido del extraño, ¿no? Entonces, el xenos es extranjero, pero al mismo tiempo en el origen de la cultura griega es el huésped. Pero no el huésped, también por supuesto en el sentido trivial de la cortesía, ¿no? De recibo a un invitado, recibo a una persona, ¿no? El huésped es la vida que se pone en mis manos. El huésped se encuentra, por así decirlo, inerme ante mí. La relación de hospitalidad es una relación en la que yo tomo a mi cargo el deber de la preservación de la vida de ese otro, ¿no? De ahí que la primera idea de hospitalidad se encuentra en el refugio en tierra sagrada, que es una tradición que se desarrolla, como saben ustedes, fundamentalmente en la Edad Media, y que está en el núcleo también de la noción de refugio, ¿no? Es decir, yo huyo a un sitio que es el único en el que nadie va a atacarme porque soy en ese sitio sagrado, ¿no? Y yo encuentro ahí, para la noción fuerte de hospitalidad, que es lo que a mí me parece que define la humanidad frente a la barbarie, la idea misma de derecho, ¿no? La idea de derecho está... Bueno, esta es una discusión que les gusta mucho a los teóricos de derecho, pero solo les falta a ustedes que yo les dé ahora una teórica sobre cuál es la norma fundamental jurídica. Si la norma jurídica fundamental es el pacta sunt servanda, que yo creo que es la norma fundamental, y es lo que cree Kelsen, aunque algunos creen que Kelsen habla de la Constitución. No, la Constitución tiene un presupuesto
que es la idea de yo voy a respetar tu palabra. Por eso la dificultad de hacer política con la gente que no respeta su palabra, ¿no? Si uno no respeta la palabra, pues no sabe a qué atenerse, ¿no? Entonces, la hospitalidad consiste en esa promesa de yo voy a hacerte mío, te voy a tomar a mi cargo y voy a cumplir con el primer deber, que es el deber sagrado de respeto a la vida. Que no quiere decir que sea el más importante jurídicamente hablando, para mí el más importante es la libertad, pero sin ese deber del respeto a la vida de todo otro, no hay convivencia ni derecho posible. Lo único que hay es la opción de dominación o eliminación, por tanto la guerra. Y si el derecho es una creación cultural magnífica, es porque opone a ese modo de resolver la relación con el otro, que es en el fondo la guerra, es decir, todo el que no es como yo es un bárbaro, recuerden ustedes el origen de bárbaro, alguien que balbucea, que no sabe hablar. Por eso es bárbaro, porque no habla como yo, es decir, como no habla como yo, no sabe hablar. Lo que él habla no es lenguaje, no es lenguaje articulado, lo suyo no es cultura, por lo tanto no es un hombre como yo. Será como yo si abandona lo que es y habla como yo y realiza las mismas costumbres y pautas de vida que yo, ¿no? El derecho es el primer gran invento cultural para decir, no, ese otro que no habla como tú, que no es de los tuyos, que no es de tu linaje, tiene que ser acogido bajo tu responsabilidad. Porque todos tenemos, y ese es el salto que en el fondo creo que se inspira de una parte en el cristianismo y de otra parte en la tradición del estoicismo griego sobre todo, de salir del yo para reconocer al otro, que es lo que hace posible la sociedad y la convivencia, ¿no? De manera que es bárbaro el que no respeta eso. Y por eso Ulises, al terminar ese canto 9, en el canto 11, dice en el siguiente, no, en 2 viajes después del episodio de los cíclopes, empieza, al arribar a una playa, empieza diciendo en ese canto 11, ¡ay de mí! ¿Será esta una tierra de gentes hospitalarias y temerosas de los dioses o un país de salvajes y violentos? Y esa es la disyuntiva. Hospitalidad o barbarie. Civilización o barbarie. Por eso no podemos tomar a broma nuestra respuesta ante el otro que llega. ¿Quiere decir eso que nosotros somos responsables de todos los otros que consiguen llegar? En mi opinión, al menos de su vida, sí. Y por eso es inmemorial en nuestra cultura, que tiene como centro el Mediterráneo, escenario de los viajes, del contacto de las culturas, de la apertura al otro, también en muchos casos a través de la guerra, aunque con el contraste del comercio, y son 2 elementos importantes en la evolución también del derecho y la civilización. El comercio luego es secuestrado para justificar la dominación, pero en el Mediterráneo nace una ley que se convierte en práctica y veterada en uno de esos principios que los profesores de Derecho Internacional explican a sus estudiantes como principios de jus cogens, principios que no se pueden violar en ningún momento, y es el principio de auxilio en el mar. Cualquier embarcación que avista otra embarcación o un grupo de personas en riesgo tiene el deber jurídico, ahora lo hemos convertido en deber jurídico, es el convenio de Montego Bay,
núcleo del derecho internacional marítimo, el derecho, y por cierto ratificado por todos los estados de la Unión Europea, que impone algo que por otra parte está en los códigos penales de todo el mundo, creo que incluso en el de Corea del Norte, que confieso desconocer, que es el principio que establece como un delito la omisión de socorro. La omisión de socorro, salvo que en el socorro se corre el peligro de la propia vida, en cuyo caso estamos exigiendo una conducta heroica, la que tantas veces contemplamos, gente que se lanza al mar a salvar la vida de otros y resulta que mueren ellos en el intento de rescatar. Pero en principio, si no hay un peligro para ti, ante la situación de una necesidad elemental, nuestra obligación es socorrer por nosotros mismos o buscando el auxilio para socorrer. De manera que la omisión de ese deber que supone en cierta medida el desmentido, y aquí ya me meto en terrenos teológicos en lo que soy absolutamente incompetente, el desmentido del alegato de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? El desmentido es este, sí eres el guardián de tu hermano. Cuando la vida del otro está en tus manos, tú tienes la posibilidad de que viva o no, tú tienes una responsabilidad, es una responsabilidad fuerte. Y por eso, en el corazón del derecho penal que recoge las conductas que jamás podemos admitir, está esta. Usted no puede omitir el deber de socorro. Luego, quien practica eso es el bárbaro, quien es indiferente ante el deber de socorro, quien no se organiza para proveer ese socorro, lo cual no quiere decir que además haya que tratar a esa persona mejor o darle tal o cual derecho, es una discusión posterior. Pero la primera es esta. Si la vida está en peligro, somos los que estamos en disposición de ayudar a salvar la vida, somos responsables de esa vida. Y eso es lo que creo que muestra y dejará un juicio durísimo para nuestras generaciones en un futuro no muy lejano, lo que muestra el grado de barbarie que estamos practicando en este momento. Porque ante nuestros ojos, que ya se han acostumbrado a eso, mueren personas sin que, teniendo la capacidad de salvar esas vidas, las salvemos. Es más, en no pocos casos, obstaculizando la labor de aquellos que toman sobre sí mismos un deber que corresponde en realidad a los estados, entre otras cosas porque pagamos impuestos para eso, tratan de salvar las vidas de esas personas. Sé que eso provoca, este argumento provoca en algunos la respuesta de este es el típico buenismo de que nosotros somos los responsables de responder a toda la miseria del mundo. No somos responsables de responder a toda la miseria del mundo, pero sí de salvar las vidas de quienes están en riesgo delante de nosotros. Y por tanto, ante la pregunta kantiana retórica ¿qué debemos hacer?, una pregunta que todos nos tenemos que hacer, también qué podemos esperar, ¿no? Pero la pregunta es ¿qué debemos hacer? En este momento, ¿qué debemos hacer? No rehuir el deber de contribuir a que esas vidas no sigan perdiéndose. Y por tanto, habrá que convenir que, como supo explicar muy bien Conrad, en este caso Joseph Conrad, en una novela maravillosa que es un viaje al corazón de las tinieblas y que describe de un modo metafórico pero vigoroso uno de los ejemplos más claros de genocidio practicado por un civilizado, el rey Leopoldo de los belgas, un gran civilizado,
que extrae la riqueza de su reino y de su familia gracias a una política genocida, ¿no? Que luego reviviera tan increíblemente bien Ford Coppola en Apocalipsis Now, ¿no? Ese viaje al corazón de las tinieblas y al horror en el criterio de cuándo debo respetar la vida y cuándo no, ¿no? Y si yo soy el dueño de la vida de los otros que tengo cerca y sobre lo que tengo responsabilidad, o soy su guardián, aunque pueda adoptar la posición de Caín, ¿no? Yo creo que no, que debemos admitir esa noción de hospitalidad, estemos o no de acuerdo con la teoría kantiana, el derecho cosmopolita basado en un deber universal de hospitalidad, ¿no? Insisto, la concreción de todo eso es muy compleja. Yo no estoy pretendiendo que la respuesta a los movimientos humanos forzados consista en asumir la responsabilidad sobre esas personas, sus derechos, sin ningún tipo de matiz y sin ningún tipo de equilibrio y balance, ¿no? Pero naturalmente lo que sí estoy en contra, eso ha tenido la amabilidad también Natalia de recordarlo en su intervención al principio, al hacer referencia a la tesis del filósofo camerunés Akile Mbembe. Lo que no podemos hacer es seguir practicando la necropolítica que estamos practicando. Es decir, una política migratoria y de asilo que tiene un fondo depredador que ahora queremos ignorar. Es decir, nosotros hemos considerado siempre a los demás como terreno a explotar, aunque digamos también civilizar, y no discuto que ha habido una acción civilizadora, pero ha habido una acción de barbarie también, ¿no? Y el problema no es si tenemos que hacer caso a López Obrador y ponernos a pedir perdón ahora por lo que hicieron los españoles en Tenochtitlán, o lo que hizo Atila en los reinos que dominó. No, el problema es aquí y ahora qué debemos hacer con esas personas que están en riesgo de perder su vida. Lo primero es no tomar esas vidas como costes colaterales que, bueno, pues no se puede hacer otra cosa, ¿no? Ahí está, peor para ellos porque se han metido en la aventura, ¿no? Y yo no tengo responsabilidad, ¿no? Hay que diseñar políticas que salven primero, aseguren esas vidas, y luego políticas que hagan que esos viajes, que son peores que los viajes de Ulises, acaben tantas veces en muerte y en violaciones de derechos. Que son políticas, no estoy aquí para hablar del modelo de políticas migratorias, pero créanme que alguna cosa me atrevería a decir sobre eso. Son políticas muy complejas. Las migraciones, los movimientos, las manifestaciones de movilidad humana forzada plantean problemas muy complejos de orden internacional y de orden interno, entre otras cosas, porque el primer problema que plantean es una relación de desigualdad radical, que es el motor del efecto salida de la gente que se mueve tratando de huir de condiciones en las que no pueden seguir. Pensar que eso se puede parar diciendo, pues, allá vosotros os arriesgáis a la muerte y, como era asunto vuestro, pues yo no tengo nada que hacer, ¿no? Pues ahí va mi última recomendación, que son dos, de lectura. Una es El Dorado, de Laurent Godet, está traducida al castellano, y es la historia de un capitán italiano que realiza la vigilancia en el Mediterráneo respecto a aquellos que quieren venir y que, como consecuencia de unos avatares que no contaré para no estripar la historia, concibe la absurda
absurda idea de hacer él el viaje que los otros están haciendo. De hacer el viaje de Suleimán. ¿Cómo se llamaba el título? El Dorado. El Dorado. El autor escrito es Gaudé, Laurent Gaudé. La otra se ha traducido mal, yo creo en castellano, con el nombre de Lampedusa, porque era lo más comercial. Es de Meilís de Kerangal, Kerangal tal como suena con K. El texto, insisto, en castellano. Lampedusa es la historia novelada de uno de los dos grandes naufragios que dan comienzo a la percepción de que está pasando algo en el Mediterráneo. No me refiero al naufragio brutal de 2015, sino a los dos frente a la isla de Lampedusa de 2013. Esos dos novelas hacen pensar en lo que tenemos que pensar, que es el rostro del otro con un rostro propio, diferente del mío, y que yo no puedo medir en los términos de como no es el mío, tiene que ser inferior a mí, y por tanto supedito el reconocimiento a esa desigualdad de fondo basada en una diferencia cultural sobre lo que podríamos discutir. Espero no haberles aburrido demasiado y estaría muy contento de si alguien quiere hacer alguna pregunta y conversar o prolongar esto con alguna pregunta o alguna intervención. Muchas gracias en todo caso. Muchas gracias, Javier. No nos has defraudado para nada. Ha sido todo un gusto este viaje en el que nos has metido de literatura, de conceptos, de pensar la realidad, justamente lo que está pasando a través de todas esas imágenes que nos has evocado. Pues retomo lo que tu pedido. Si alguien tiene alguna pregunta, comentarios. En primer lugar, felicitarle por la amena y didáctica conferencia que acaba de dar. Y yo le quería plantear un tema relacionado, bueno, ahora mismo digamos que se avecinan tiempos donde la migración puede crecer de manera exponencial. Me refiero en concreto a los refugiados climáticos, que según la ONU puede dispararse a lo largo del siglo de 250 millones a 1.000 millones de personas. Una barbaridad. Ahora mismo el mundo occidental está preparado para abordar, máxime cuando este tipo de refugiados no tiene el estatus de refugiado político, que todavía no se ha regulado adecuadamente. Entonces, me temo que o se regula próximamente o esto puede originar unos problemas inmensos, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Bueno, es esas preguntas que evidencian que el que pregunta sabe más de lo que uno cree y por tanto es muy difícil responderle satisfactoriamente porque está claro que usted domina las claves del asunto. Una de las claves es que no tenemos nombre para ellos, ¿no? Porque como usted ha señalado muy bien, el primer problema es que para esa gente que se va a desplazar como consecuencia de alteraciones tremendas en el clima, en un sentido muy amplio que, como usted también sabe, no son solo accidentes de tipo terremotos o tsunamis, sino alteraciones, por ejemplo, de cultivos o alteraciones de, modos de vida como consecuencia de la irrupción de tecnologías que son contaminantes, por ejemplo, explotaciones mineras a cielo abierto, o por ejemplo lo que sucede en el delta del Níger, donde todos los barcos del mundo limpian sus fondos y se convierten en el delta más contaminado del planeta, en el estado más importante, más poblado de África, ¿no? Y usted ha mencionado además los informes de Naciones Unidas que explican que los desplazados climáticos, para los que no tenemos nombre, no sabemos si llamarlos inmigrantes medioambientales, inmigrantes climáticos, desplazados climáticos, refugiados, entre otras cosas porque, como también ha explicado usted, no entran en la definición de refugiado.
¿Por qué? Porque el motor de la clave jurídica, y aquí hay que recordar que el derecho no descubre la naturaleza de nada, no da la verdad de nada. El derecho es una creación cultural que atribuye significados a realidades, pero no porque haya descubierto la verdad de esas realidades, sino porque conviene que el modo de entender el significado que atribuye sirve para gestionarlo. Pero el derecho cambia, ¿no? El asesinato del cónyuge sorprendido en adulterio por la mujer, en este caso, por el varón, pues estaba bajo la protección de la atenuante, que era prácticamente una eximente de honor hasta hace muy poco, ¿no? Y ahora el adulterio no es un delito. Eso quiere decir que no hay nada en la naturaleza de las cosas que haga que los conceptos jurídicos sean unos u otros. Lo digo por lo de refugiado, es decir, ¿qué es un verdadero refugiado? Porque todo nuestro esfuerzo en este momento está en decir, no, es que hay que distinguir el verdadero refugiado del que trata de esconderse bajo la categoría de refugiado, pero en realidad es un sinvergüenza que quiere venir aquí a aprovecharse de nuestro bienestar o a trabajar aquí de modo clandestino sin tener los permisos y tal. Por eso lo primero que tenemos que hacer es una labor de cribaje de los que son refugiados y los que no, y con los ambientales pues tenemos estos problemas. El concepto de refugiado se basa en la noción de persecución, como usted sabe evidentemente, y por lo tanto aquel que no tiene o no puede acreditar que huye de una persecución no puede ser un refugiado. Al principio limitábamos esa persecución a unos motivos que han sido ampliados también jurisprudencialmente. Al principio ser perseguido por la opción sexual no parecía que fuera motivo para hablar de refugiados. Ahora lo reconocemos. Reconocemos que si una persona por su opción sexual es perseguida en su país, arriesga penas que pueden incluso llegar a pena de muerte, pues puede acogerse a refugiado, ¿no? Yo creo que no haría falta una nueva convención para intentar llevar a los ambientales a esa noción, porque en mi opinión, pero eso es una opinión en la que reconozco que he fracasado con mis colegas de Derecho Internacional, que se niegan a admitir mi propuesta, y ellos saben más que yo, el estado de necesidad puede ser asimilado a la noción de persecución. No sé si me consigo explicar. O sea, mi argumento es que si lo que hace de una persona un refugiado, según el derecho internacional de refugiados, es la constatación de algún tipo de persecución frente a la cual no le protegen las autoridades de su Estado, o incluso son las autoridades de su Estado las que le están persiguiendo, pues entonces tenemos que acogerle, y la primera obligación del derecho de refugiados es no devolverle al país del que huye porque sufre esa persecución, está su vida en peligro, que es lo que llamamos, con terminología, con una expresión francesa, el principio de non-refoulement, el principio de no rechazo para devolverle ahí, ¿no? ¿Los refugiados ambientales huyen de eso, de persecución? No. ¿Pero de qué huyen? Huyen de un estado de necesidad. Y el estado de necesidad es una figura jurídica que sirve para relativizar e incluso eliminar la responsabilidad de quien actúa movido por el estado de necesidad. A los estudiantes de primero de Derecho antes les explicábamos la figura del hurto famélico para explicarles eso, ¿no? Cuando uno está muerto de hambre y está su vida en peligro, coger una manzana y comérsela pues no es un delito, es un hurto, sí, porque no es tu propiedad, pero lo haces por un estado de necesidad. Hombre, si vas con una camioneta y 28 amigos a recoger unas cuantas toneladas de manzana, pues eso ya no es hurto famélico, ¿no? Pero en fin, estado de necesidad, ¿no? Entonces, puede servir la noción de estado de necesidad para analogar de una manera no impropia, que dicen los juristas, la figura de la huida de la persecución, de lo que le sucede a estos refugiados medioambientales. En mi opinión, sí. Lo que pasa es que
no rehuyo el problema mayor de su pregunta, que no era el problema técnico-jurídico, sino si estamos preparados para eso que se nos viene encima. Lo primero que yo diría es que tendríamos que estar preparados para que eso que se nos viene encima no suceda solo en África, ¿no? Porque refugiados medioambientales podemos ser nosotros. Al paso en que va, por ejemplo, la base de desertificación, la transformación de las condiciones medioambientales, la falta de voluntad política de luchar para ejecutar simplemente los acuerdos de París, lo digo ya, objetivos más importantes, ¿no? Bueno, pues lo que nos podemos encontrar es que zonas de Europa se conviertan en zonas de desastre ambiental en ese sentido, y que muevan quizá no esas diásporas bíblicas que vemos en los telediarios de gente que no tiene ni con qué vestirse y que va de Sudán hacia Uganda, ¿no? Pero bueno, que muevan, que la gente se mueva desde donde vivía hacia otro sitio, porque no hay manera de vivir ahí, ¿no? Entonces, Occidente está preparado para esos movimientos enormemente importantes, como usted dice, los informes del Banco Mundial son súper contundentes respecto a eso, hablan de 250 millones de personas en menos de 20 años, moviéndose en una parte sobre todo del continente africano y también en otras partes del mundo, ¿no? Lo primero que habría que decir es que la mayor parte de esos movimientos, como sucede con las migraciones, no siguen todavía, eso no es excusa que tenga usted razón, en el horizonte, no siguen la línea sur-norte, ¿no? Porque uno de los grandes errores respecto a las migraciones, lo saben todos los expertos en migraciones, es que la mayor parte de los movimientos migratorios forzados que se producen en el mundo no siguen la línea sur-norte porque no pueden, no tienen posibilidad, son sur-sur. Los grandes desplazamientos migratorios se producen entre países del sur, o si lo prefieren, entre países de la periferia. También los que huyen de desastres de guerra. ¿Dónde van los de Afganistán? A Pakistán. ¿Dónde van los de Siria? Pues han ido a Jordania, al Líbano y a Turquía. ¿Dónde han ido los sudaneses? Del sur, ese país que creó George Clooney. Pues han ido a Etiopía, Somalia, y han ido a Uganda, y luego han llegado también a Kenia. ¿Cuántos de esos llegan aquí? Pues una cantidad ridícula. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, he leído esos informes y me parece que tienen un fundamento hasta donde yo puedo llegar, teniendo en cuenta que yo no soy ni demógrafo ni sociólogo y no conozco los fundamentos científicos de esos análisis, pero y no digamos de los análisis de climatología, de geografía física y humana que están detrás. Yo creo que en principio esos grandes movimientos que el Banco Mundial, el Informe del Banco Mundial, cifra no más lejos de 2040, que está ahí al lado, no necesariamente van a llegar a Europa. Luego también habría que decir que en esto hay una visión un poco necesitada de matización respecto a lo que pasa en África, porque en África pasan muchas cosas, ¿no? Menuda obviedad que acabo de decir, ¿no? Quiero decir que además de desastres, en África está habiendo transformaciones políticas y económicas en no pocos estados que son extraordinariamente importantes y que no las conocemos, ¿no? Lo que está pasando en Senegal, pues no lo conocemos, ¿no? Donde el contingente de gente joven tiene una capacidad de transformación social importantísima y no necesariamente están pensando siempre en venir a Europa, por más que Europa sigue siendo un polo de atracción, como lo voy a negar. De manera que, sin negar el fundamento de lo que usted dice, ya ve usted lo que me cuesta responder a un argumento como el suyo, todo lo que habla. Yo creo que el horizonte inmediato no es necesariamente el de la llegada de todas esas
de todos esos grandes movimientos aquí, que van a llegar, a mí me parece indiscutible. Que van a seguir llegando, no en esa cantidad enorme provocada por los desastres climáticos, eso me parece indiscutible, vamos, ni concertinas, ni vallas, ni muros, ni nada, ¿no? No, hay más muertos en las arenas del desierto que en el Mediterráneo, por cierto. En las rutas migratorias muere más gente desde que sale de la barrera que hay entre Centroáfrica y el Sahel hacia el norte que en las aguas del Mediterráneo, ¿no? Para que esa gente no la vemos, ¿no? Pero yo pienso que ese horizonte es un horizonte solo parcialmente cierto, y además quiero pensar que tenemos capacidad de reacción, es decir, de acción sobre las causas de eso todavía. Tenemos capacidad de reacción respecto a esos riesgos climáticos, que es probablemente el desafío más importante que tenemos delante, más que de las migraciones, más que de la energía, más que de la educación, y que no está al alcance de un país solo. Ese es el problema, ¿no? Por eso yo creo que son tan importantes, menuda campaña electoral que estoy haciendo en este acto, las elecciones europeas, ¿no? Porque ese reto España no lo va a resolver, porque nosotros mismos tenemos que ver qué hacemos, ¿no?, con nuestro país, ¿no? Y decirlo aquí en Cartagena es una obviedad casi insultante, ¿no? Entonces, una actuación global puede todavía, no tengo conocimiento científico para decirlo con argumentos, hablo de lo que me parece que explican bien quienes saben eso, puede todavía, dar la vuelta al pronóstico sobre esa diáspora masiva que nos aplastaría, ¿no? Entre otras cosas porque también el centro del mundo se ha desplazado y se desplaza, ¿no? Nosotros europeos seguimos pensando que somos el polo de atracción y cada vez lo somos menos, ¿no? Entre otras cosas por el egoísmo miope, nada racional que practicamos, ¿no? De pensar que podemos seguir viviendo como un continente de viejos por nosotros mismos, y a todos estos viejos y enfermos que cada vez viven más, lo digo yo que soy el más viejo de los que hay aquí, ¿quién nos va a sostener en todo esto, ¿no? Nuestros hijos. Bueno, para eso hay que tener hijos, ¿no? Y es difícil tener hijos cuando las condiciones no hacen posible tener hijos. Ni puedes tener una vivienda, ni te puedes independizar, ni puedes ganar un salario digno para poder formar una familia. Y entonces, ¿qué hacemos? Las migraciones son una solución parcial, instrumental. Yo creo que ese es un argumento que ha de ser manejado con prudencia, porque no me gusta el argumento instrumental. Pensar que debemos decir sí a la acogida de inmigrantes solo porque lo necesitamos es de nuevo volver a la dimensión instrumental, y esa dimensión instrumental, la trampa está puesta desde el principio. En cuanto podamos, les vamos a decir que no. Y entonces vendrá el enfrentamiento indiscutible, porque la gente no puede estar cuidando de los enfermos, haciendo un trabajo en condiciones de esclavo en servicio doméstico, haciendo lo que no queremos hacer, y luego cuando dicen que quieren tener un salario digno, nosotros decimos, pues, ¿qué te has creído? Tengo a 2000 esperando hacer el trabajo que tú haces, ¿no? ¿Puede seguir eso? Yo creo que no. Lo mismo que no puede seguir la exclusión política, pero bueno, son temas para otras muchas discusiones, ¿verdad? Le pido perdón por no haberle respondido bien y haber dado tantas vueltas, pero su pregunta entrañaba muchas claves muy interesantes. Jason. Javier, quería conocer tu opinión respecto a la decisión del gobierno español de conceder permisos por razones humanitarias a los ciudadanos venezolanos que llegan a España, y digamos cómo puede eso afectar a la concepción de asilo, digamos a nivel general, que se está aplicando en el país, teniendo en cuenta que existen otros colectivos tan igual o más necesitados que el venezolano, y bueno, fundamentalmente cuando esto coincide con políticas de presión hacia
ciertos gobiernos latinoamericanos y bueno, este tipo de contradicciones hacia dónde, cómo podrían resolverse. Hay que ver qué crueles que son los colegas que quieren que uno suspenda el examen. Le plantean a uno preguntas difíciles y tal, en vez de hacerle preguntas fáciles para que uno se educa y apruebe realmente preguntas cosas fastidiadas, ¿no? De responder. O sea, la pregunta es que es muy importante porque detrás de eso hay muchas preguntas, ¿no? Y hay muchas cuestiones, no solo el tema concreto de los venezolanos y una política claramente discriminatoria, aunque por cierto hay que decir que durante mucho tiempo a buena parte de la demanda de venezolanos, que son en este momento la primera nacionalidad demandante de asilo en España, la primera. No hay ningún otro estado, que yo sepa, con tantas demandas de asilo como Venezuela, ¿no? El asunto es complejo, primero porque nos pone ante el espejo de una situación de evidente discriminación, que es el primer problema, ¿no? Es decir, ¿por qué a estos sí y a otros no? ¿Por qué a estos sí y a otros que tienen tantos o más motivos para pedir asilo o pedir por razones humanitarias, concesión de permisos de residencia, etcétera, no se les hace, ¿no? Diría Jason que aquí nos encontramos ante las contradicciones. Me vas a decir que me estoy escapando de tu pregunta, pero no es así, lo prometo. Ante las contradicciones de un instrumento jurídico como es la Constitución y el derecho de extranjería que nace en la Constitución de modo tardío y muy deficiente a partir del año 85, que en realidad son 7 años después de la Constitución nada más, cuando resulta que la Constitución está pensada desde un contexto social que no tiene nada que ver con el actual. O sea, cuando se hace la Constitución, esos que eufemísticamente llamamos padres constituyentes, ni por asomo se plantean el asunto de la migración. O sea, España en ese momento es un país que todavía tiene sobre todo un saldo migratorio hacia el exterior y que no está recibiendo migrantes ni siquiera en condiciones de tránsito hacia terceros países. Y entonces las previsiones que hacen respecto a asuntos que tienen que ver con el tuyo, aunque no sea con tu pregunta, aunque no sea la que tú has planteado, como por ejemplo el reconocimiento de derechos políticos, el sufragio municipal a personas extranjeras que están residiendo aquí, responde a esa mentalidad. Y entonces España soluciona eso mediante el denominado principio de reciprocidad. ¿A quién le voy a reconocer derechos políticos? Pues a aquellos que pertenezcan a un país que se los reconozca a los míos. ¿Por qué? Porque lo que España está pensando es que sobre todo hay muchos españoles fuera. Y entonces lo que les interesa es que a esos españoles les reconozcan derechos. Y entonces dice, bueno, yo les reconoceré a los de esos países que estén aquí, que son ninguno, o prácticamente ninguno. Luego lo que pasa es que se ha seguido un procedimiento extraordinariamente caprichoso y en algunos casos inexplicable, salvo por razones personales o azarosas, coyunturales, pero no de fundamento racional, de una cierta generalidad, que es lo que se basa el derecho, con los 12 países con los que hemos hecho convenios a este respecto, ¿no? Por ejemplo, Trinidad y Tobago. Y uno dice, ¿cuántos millones de residentes de Trinidad y Tobago viven en España para que tengamos que reconocerles derecho al sufragio municipal? Pues es que es insignificante. ¿Cuántos españoles viven en Trinidad y Tobago? Millones se han ido y no nos hemos enterado. Pues no. Entonces, ¿qué razón tiene eso? Corea del Sur. Es verdad que en este momento hay un movimiento, sobre todo de un tipo de inmigración cualificada, en ambos dos sentidos, y hay una penetración de intereses empresariales, industriales. Las empresas son conocidas por todos, desde el ámbito automovilístico hasta el ámbito de inteligencia artificial, de Corea del Sur en España, ¿no? Pero claro, es que los huecos son, por ejemplo, más huecos. Es decir, ¿cuántos marroquíes viven en España? ¿Cuántos van a tener, aunque lleven 20, 30? Muchos de ellos tienen hijos que son ya mayores de edad y que
deberían poder votar ahora, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que resulta que al rey de Marruecos no le interesa en absoluto el tema del sufragio municipal, no ya de los españoles, sino de los marroquíes, ¿no? Entonces, ¿va a hacer un tratado bilateral con nosotros para reconocer esos derechos? No. ¿Tiene sentido que nosotros condicionemos el reconocimiento de un derecho fundamental de carácter personal, como para mí lo es el derecho de participación política, a la acción del Estado? En mi opinión, no. Eso es premoderno. Es decir, yo le voy a dar derecho a esta persona si su representante estatal acuerda conmigo. Pero oiga, los derechos yo no los tengo porque mi representante estatal acuerde con usted un convenio. Los tengo porque soy titular de derechos, ¿no? Y más en esas situaciones que resulta que colectivos como estos, los de los venezolanos o los de los argentinos, son colectivos muy importantes, grupos nacionales muy importantes de residencia en nuestro país y que están contribuyendo a la riqueza del país, pagan impuestos, estamos hablando de residentes legales, ¿no? Pagan impuestos, contribuyen al desarrollo del país en todas sus instancias y sin embargo no tienen derecho a la participación cuando además su presencia ha producido el incremento de representantes. Esa es la paradoja ya que riza el rizo, es decir, al tener más gente en el censo nos corresponden más representantes. Esos representantes de más son porque están esta gente aquí. Y entonces esta gente que ha provocado que tengamos más representantes no los puede elegir. ¿Qué racionalidad tiene todo esto, no? Ninguna. Entonces, volviendo al corazón de tu pregunta, que iba más al fondo del mecanismo de reconocimiento de asilo, refugio y de integración de esas personas en nuestro país. Te voy a dar una respuesta también general y no específica, que es ¿qué grado de exclusión puede soportar una democracia y seguir siendo democracia? ¿Qué grado de exclusión del otro, ¿no? Y seguir hablando de democracia, ¿no? Hombre, naturalmente, integrar a los turistas no parece que tenga sentido, ¿no? Darle derechos políticos o a que cualquier persona que pase por aquí pues puede invocar el reconocimiento de derechos, aunque hay una discusión importante sobre la responsabilidad que tienen los estados de los derechos de las personas que están bajo su soberanía, que es un argumento a discutir. Yo creo que el problema está en que la legislación de asilo de 2009 tiene, entre otros, en la ley orgánica, que tú conoces perfectamente, tiene, entre otros, muchos problemas, algo que no hace falta ser catedrático de Derecho Administrativo ni de Constitucional para darse cuenta que es un disparate. Ley Orgánica de 2009. Estamos en 2019. No hay reglamento. Y ninguno de ustedes, aunque, insisto, no esté todo lleno de catedráticos, espero, de catedráticos de Derecho Constitucional Internacional, ignora que una ley sin reglamento es una concesión abierta a la discrecionalidad, sino a la arbitrariedad. Porque el reglamento es la técnica normativa que concreta en deberes y derechos los mandatos generales de la ley y que vincula, por tanto, a quienes tienen que aplicar la ley, desde funcionarios hasta jueces. Entonces, si no hay reglamento, esa persona que tiene que aplicar la ley la interpretan pues como quieren, dentro de un margen muy amplio, que es el que le da la ley. Entonces resulta que, en relación con los visados por razones humanitarias que están contemplados en la legislación, primero están contempladas en la ley de extranjería y luego en la ley de asilo, el reglamento no permite vencer la posibilidad de discriminación, que era el hecho que tú denunciabas. Porque claro, no hay una tasación suficientemente clara y garantista de las razones por las cuales le tengo que dar a este y no a este otro, ¿no? Entonces, ¿eso qué posibilita? Pues posibilita que según la afinidad
ideológica, política o del tipo que sea, normalmente ideológica y política la primera, con el régimen o con los disidentes del régimen, pues yo actúo de una manera o actúo de otra. Entonces se producen las situaciones que el derecho tiene que evitar, porque si el derecho tiene que evitar algo, son dos cosas: la violencia, la crueldad y la discriminación. Y luego tiene que hacer muchas cosas más, ¿no? Pero lo primero, o sea, lo que nos hace fiarnos como herramienta cultural del derecho es su éxito en contener la crueldad, la violencia, y su éxito en contener la discriminación. Y la historia del avance del derecho es esa, ¿no? Con muchas dificultades, o sea, las mujeres mejor que nadie. Discriminación, ¿no? Entonces, la discriminación es más dura cuando se cuela en los instrumentos que el derecho ha creado para respetar ese deber que tengo de velar por la vida, que es el refugio. Entonces yo creo que lo que está pasando es una situación de arbitrariedad, ni siquiera de discrecionalidad, en el sistema de funcionamiento de la Oficina de Asilo y Refugio, así lo digo, unido a un déficit enorme de personal que el gobierno, lo digo en su descargo, no ha tenido tiempo de atajar. El gobierno Sánchez, la oficina está infradotada y en este momento, lo sabes tú y es posible que alguien no lo sepa, no recuerdo, hay 90.000 peticiones pendientes. Hay personas que llevan 3 años esperando esto y algunas que llevan más de 2 años esperando esto con prohibición de pasar a la península, que es otro de los elementos de discriminación al que apunta, me parece, la pregunta de eso. Resulta que si tú eres incluso sirio, ahora se ha producido ahí una vuelta de tuerca porque no se le permite ni siquiera visado de tránsito, ¿no? Si tú eres sirio y no digamos si provienes de un país del África que llamamos subsahariana, tu destino es quedarte en el CETI de Melilla esperando primero que te den la tarjeta roja, que quiere decir que están tramitando la petición de asilo, y luego a que te la resuelvan, ¿no? Y mientras tanto resulta que a otros ciudadanos que no llegan por esa vía, sino que llegan como la mayor parte de los inmigrantes, porque esta es otra de las grandes mentiras de la inmigración. La inmigración no llega en patera, eso lo sé que lo saben todos ustedes, ¿no? Pero hay que recordarlo porque la narrativa tóxica que domina es tan brutal que hay una parte importante de la población española que cree que la gente llega aquí en patera. O sea, lo que llega aquí en patera es una proporción absolutamente despreciable de la inmigración que llega. O sea, en patera han llegado el año pasado, y estamos todos asustados, 70.000 personas, ¿no? En un país de 45 millones de habitantes, ¿no? O sea que pongamos las cosas en su sitio sobre el riesgo que eso significa, ¿no? Pero la gente llega pues con visado turista, por avión o cruzando la frontera por vía terrestre o marítima con un visado que luego naturalmente pues caduca y se quedan aquí porque lo que vienen no es a hacer turismo sino a buscarse la vida y a prosperar, ¿no? Entonces, que resulte que a una persona, porque están perseguidas por un régimen con el que ahora tenemos una desafinidad o al contrario una afinidad, les estoy dando de repente a rola en pita a los visados humanitarios, y mientras tanto hay 80.000 esperando en cola, mientras tanto hay gente 2 años en el CETI de Melilla, absolutamente desbordado, pues claro, eso es injustificable, ¿no? Absolutamente, eso es lo que yo pienso, es injustificable. Que nos hemos pasado el tiempo porque yo no tengo ninguna capacidad. Creo que tiene una alarma automática que a las 9:30 salta, y si no hay que llamar a Murcia para que la desconecte, no sé qué, me explica el vigilante, porque tenemos que dejarlo. La gente de Murcia es muy cómoda, o sea que tampoco hay que alarmarse por eso, cuenta que se diera cuenta de la alarma. Otro rango de venta, la alarma está en Murcia. Ya se sabe que se rindieron en cuanto supieron que venían las tropas de Madrid, mientras que aquí el Cantón resistió. O sea que no hay que preocuparse demasiado de que lo tengan en Murcia eso, pero bueno, sí hay que acabar. Muy bien.
Pues acabamos. Muchas gracias, Javier, por la charla posterior a la charla, y gracias a todos por compartir esta conferencia y todo este programa, que os invitamos a que sigáis disfrutando, y hay mucho para ver, mucho para escuchar y mucho en lo que participar.